Muy bien, buenos días. Muy bien, está mejorando. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. El problema que tenemos al estudiar los versículos 10 al 13 es que tenemos que hablar del diablo. Y no me agrada. Y al contemplar el diablo, sus métodos y al estudiar la maldad, tenemos que confrontar ideas equivocadas. O sea, al decir diablo, algunos van a imaginar un personaje vestido en rojo, como alguien como el Chapulín Colorado, pero con cuernos y cola. Y también al escuchar de las acechanzas del diablo van a recordar el dicho más famoso de Chapulín: no contaban con mi astucia. Pero la diferencia es que Chapulín Colorado vivía para entretenernos con su astucia, mientras el diablo con su astucia existe para destruirnos. Ahora, tengo dos observaciones esta mañana en cuanto a las acechanzas del diablo. Número uno, lo que tenemos que saber. Número dos, lo que tenemos que hacer. Ahora, en el primer lugar, tenemos que saber que el diablo es real. Quiere destruirnos. Él es astuto, mañoso, hábil, sagaz. Es el padre de mentiras, es engañador. Es activo, real. Y él sabe tomar lo bueno y usarlo para el mal. Esta es su naturaleza. Y voy a darles un ejemplo. Nosotros estamos de acuerdo que tenemos que buscar la santidad. Santiago escribió: seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Pedro, citando el Antiguo Testamento, escribió: escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, la santidad es algo sumamente importante para nosotros y es vivir una vida distinta, una vida apartada del mundo. O literalmente, la santificación quiere decir poner aparte para un propósito especial. Y la aplicación para nosotros es poner en práctica los atributos de Dios que son comunicables. O sea, en otras palabras, tenemos que aplicar las características de Dios, las características de Cristo a nuestras vidas. Acerca de Cristo, Pedro escribió que no pecó ni se halló engaño en su boca. O sea, tenemos que decir la verdad, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro amado Salvador. Tenemos que decir la verdad, amar la justicia, mostrar misericordia, demostrar amor y saber cómo perdonar. Ahora estoy citando primero de Pedro, capítulo 2, empezando el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, este es el modelo para nosotros. Si queremos la santidad, tenemos que seguir Cristo. Pero lo que hace el diablo es que él hace que la santidad sea algo externo. Debemos mostrar una diferencia de verdad
entre nosotros y el mundo, y debemos seguir nuestra confesión de fe, debemos aplicar las escrituras a la vida cotidiana, pero al hacer estas cosas, al hacer cosas externas, debemos tener mucho cuidado de no crear al mismo tiempo ídolos y caer en la trampa del maligno, porque de nuevo él es astuto, mañoso, hábil, sagaz. En el Nuevo Testamento los fariseos eran el grupo religioso tal vez más famoso, el grupo religioso sumamente fastidioso, y de ellos Cristo dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eran conocidos por su disciplina, por su santidad, pero es interesante que Jesús está diciendo que para entrar al cielo tendría que pasarles a ellos. La santidad de ellos no era suficiente. Y sabemos nosotros que nuestra esperanza es dejar nuestra justicia y confiar en la justicia de Cristo. Tenemos que vestirnos con la justicia de Él, porque no podemos nosotros lograr la justicia por nuestras obras. Pero los fariseos, ellos eran ciegos a esta verdad. Eran torpes en cuanto a su entendimiento, siendo manipulados por el diablo. La verdad es que su justicia, su seguimiento de reglas, su santidad giraba alrededor de ellos mismos y sus obras. O sea, guardar el sábado, hacer ofrendas, el lavamiento de manos, observación de tradiciones y ritos, y celebrar su herencia como hijos de Abraham, pero no había ninguna muestra de un cambio interior. O sea, ¿qué es la santidad? Es crecimiento en cuanto al amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mostrando perdón, misericordia, paciencia o justicia. Y ellos, los fariseos, criticaron a Jesús por no observar como ellos el día de descanso, por sanar o hacer obras durante el séptimo día. Y cuando los discípulos no siguieron el rito de lavamiento de manos o los ayunos, para los fariseos era una falta de santidad. Para ellos la santidad se convirtió en una cosa externa. Y hablando con Jesús dijeron, nuestro padre es Abraham. Su relación con Dios, su santidad estaba vinculada con su genealogía, con su nación. De nuevo, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les dijo, citando Juan capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso, padre de mentira. Ahora, el diablo conoce las escrituras, sabe usarlas para provocar contiendas y peleas en el nombre de la santidad. Cristianos han dejado de congregarse ciegamente siguiendo una santidad falsificada. Iglesias han sido divididas.
Un evangelio equivocado ha sido promovido. Y así es importante empezar con lo que tenemos que saber porque nos anima y motiva vestirnos y fortalecernos y protegernos con la armadura de Dios. Así en el versículo 10 tenemos una conclusión. Versículo 10. Por lo demás, hermanos, en la Nueva Versión Internacional dice, por última. En inglés tenemos la palabra finally o finalmente. O sea, después de todas las doctrinas y las aplicaciones acerca de todas nuestras relaciones en el matrimonio, familia, en el trabajo, en la iglesia, el resultado es la necesidad de fortalecernos en el Señor y en su poder, poniendo toda la armadura de Dios porque el enemigo es real. Y lo que tenemos que saber es que hay alrededor de nosotros una realidad invisible. Hay un mundo de maldad. O sea, tenemos una guerra. Es una lucha. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La palabra lucha no es un debate o tampoco una discusión, es lucha libre, mano a mano, es cuestión de muerte o vida. Me hace pensar en el pasaje que se encuentra en Hebreos 12, versículo 3, donde el apóstol dice que debemos recordar la obra de Cristo, su sufrimiento y su lucha, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tenemos que tomarlo en serio. Tenemos que saber que el diablo alrededor de nosotros es real. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está moviendo, está controlando. Y cuando dice que no tenemos una lucha contra sangre y carne, no está diciendo que no hay problemas con la familia, con las esposas o hijos o vecinos. No. Pablo está diciendo que nuestra lucha no es solamente contra sangre y carne. Está diciendo que hay una influencia de maldad entre nosotros. Ahora, en nuestra cultura secular, tenemos una negación de lo que tenemos en el versículo 12. Yo creo que el Perú está empezando a seguir esta tendencia también, especialmente aquí en Lima, pero lo vemos más en los Estados Unidos y en Europa. Así el materialismo, el secularismo, niega la realidad de lo que no se puede ver o probar por ciencia. Así, según este punto de vista, la maldad, la infidelidad, la mentira, el robo, no es el resultado de las tinieblas de este siglo o huestes espirituales de maldad, sino de algo material o secular, o tal vez una falta de educación o enseñanza. Y por eso, ni quieren utilizar palabras como maldad o pecado, porque indican una moralidad o una verdad absoluta. Así, para ellos tenemos que mejorar la educación. O sea, esta es la respuesta. Tenemos que mejorar la vida familiar, la ayuda social que el gobierno puede brindar. Tenemos que mejorarlo. Pero lo que debe ser evidente
es que la falta de educación o una cultura elevada no puede explicar todo lo que esté pasando alrededor de nosotros. Ahora, en el año 1939, antes que nació yo, 1939, el país con la cultura más elevada, la ciencia más avanzada, la literatura más progresiva, era Alemania. Pero fue en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial que más de 6 millones de judíos murieron en campos de concentración en medio de una sociedad educada y religiosa. Hay una maldad en el mundo que no se puede ver, pero es real. Es lo que tenemos que reconocer. En el estado de Colorado, en los Estados Unidos, hay un pueblito que se llama Columbine. Y fue el año 1990 cuando dos adolescentes asesinaron a 13 personas en la escuela superior. Entraron, mataron así. En el año 2012, en Newton, Connecticut, un joven asesinó 20 niños, 6 adultos en una escuela infantil. Y aquí en el Perú, el 19 de marzo, un alumno de un colegio en Villa Salvador, habiendo llevado un arma de fuego a la escuela, mató a uno de sus compañeros y hirió a otro. Y podemos preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa a ellos para que pudieron ser tan cruel y matar sin piedad? Y por supuesto, podemos hablar de drogas, de maltrato, de enfermedades mentales, pero con todo eso no podemos negar la realidad de la influencia satánica entre nosotros. Esta es una realidad. Y si no entendemos la realidad del poder, influencia y las mentiras de los espíritus de maldad, no podemos defendernos a nosotros mismos o tampoco ayudar a los demás. O sea, la influencia de Satanás es profunda. El mensaje es para nosotros y es para la iglesia, porque quiere destruir matrimonios, quiere dividir iglesias, quiere malograr el testimonio de cada creyente. Ahora, ¿qué está haciendo el diablo? ¿Y cuáles son sus acechanzas? Ahora, de la palabra griega acechanzas sale la palabra método. El diablo tiene su método. Sabe atacarnos, sabe dónde somos vulnerables. Así nos ayuda a saber o entender algo de las maniobras, las artimañas o las acechanzas del diablo. Segundo de Corintios, Pablo escribió, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y hay 2 cosas aquí que tenemos que evitar. Número 1, no menospreciar el enemigo. Y por otro lado, no sobreestimar el enemigo. Hay un peligro en ir por un lado o otro. Un extremo es negar la realidad del mundo espiritual, es negar todo lo que no podemos ver, medir o controlar. Pero el otro extremo es también peligroso. O sea, si vemos el diablo detrás de todo y si creemos que cada problema, enfermedad o desviación es el resultado de demonios o espíritus malos, estamos siendo controlados por el maligno y entramos en un mundo de superstición. Y en el mundo de superstición es fácil olvidar la grandeza, la soberanía, el poder de nuestro Dios, el castillo fuerte.
O sea, tenemos que siempre recordar que en Cristo Jesús somos hijos del Rey y Él está gobernando. Juan escribió en su primera carta diciendo en capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Somos hijos del Rey. Así tenemos que evitar los dos extremos. Y hay muchos cristianos hoy que quieren atribuir a todos los problemas al diablo. Sin embargo, necesitamos un balance, necesitamos sabiduría. Hay un pastor, Richard Baxter, era un puritano de Inglaterra del siglo XVII, y él dio en uno de sus sermones acerca de la depresión 4 causas de la depresión. Y aquí podemos ver la sabiduría de este pastor. Primeramente, él dice que una causa puede ser física. Y en este caso va a necesitar comida, descanso o medicina. Pero también puede ser algo psicológico, algo mental. Puede salir de su temperamento. En este caso va a necesitar apoyo, amor y entendimiento. Pero también puede ser algo como una causa moral. Y en este caso alguien puede sentir muy enojado, desilusionado, culpable, y va a necesitar perdón, arrepentimiento y restauración. Y el número 4, él dice, puede ser una causa demoníaca. O sea, un problema como depresión puede ser complicado. Puede ser una de las causas que Baxter mencionó o una combinación de algunos. Es complicado el problema y está creciendo. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros días o en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me hace pensar en una película que mi esposa y yo vimos hace una semana, de lo que está pasando en los Estados Unidos y también está llegando aquí a Perú. Hay un evangelio falsificado, un evangelio que en vez de reconocer la necesidad de morir a nosotros mismos y vivir para Cristo, proclaman la necesidad de buscar lo extraordinario y vivir por la salud, prosperidad y riquezas. Así tenemos que saber lo que está pasando alrededor de nosotros. En el versículo 11, la palabra diablo en el griego es la palabra diálogos. Quiere decir mentir, calumniar o difamar. Y por lo general, el diablo obra por mentiras y difamación. El diablo sabe lo que está dentro de nosotros y por medio de mentiras nos hace peor. Por eso Pablo dice en Efesios 4, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, el enojo o la amargura deja la puerta abierta para la obra maligna del diablo. En Timoteo, Pablo dice que debemos tener cuidado o poner un hombre muy joven o alguien que no tiene mucha experiencia o mucho tiempo como creyente en el liderazgo de la iglesia. Porque puede producir orgullo y dará al diablo una oportunidad. Estoy citando 1 de Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por un lado,
va a sacar provecho de nosotros si tenemos una vista demasiado alta de nosotros mismos. Es una vista donde tenemos mucha confianza en nosotros mismos mientras tengamos una vista muy baja de la naturaleza del pecado o el peligro alrededor de nosotros o el poder del diablo. O sea, pensar así es una manera de menospreciar la obra de Cristo y levantarse a sí mismo. Pero también el diablo puede sacar provecho de nosotros si tenemos una vista demasiado baja de nosotros mismos. Y en este caso, el diablo esconde el amor de Cristo, su paciencia y su misericordia. O sea, al ver solamente nuestras fallas, avaricia, solamente nuestro egoísmo, el diablo puede esconder de nosotros la grandeza del amor, misericordia y la gracia de Cristo. O sea, el diablo quiere que tengamos una vista muy grande de nuestros pecados, una vista más grande de nuestros pecados que de nuestro Salvador y su gracia. Y esto es lo que quiero llamar el negativismo. Ahora, hay otro puritano, Thomas Brooks. Muy interesante. Él escribió diciendo que por cada vista de sus pecados hay que ver al Salvador 5 veces. Voy a repetirlo. Por cada vista de sus pecados hay que ver al Salvador 5 veces. Ahora, cumplir con esto en una forma literal no es posible, pero lo que tenemos que hacer, según el puritano, es concentrarnos en Cristo y alejarnos del negativismo. Y podemos hacer la aplicación a la enseñanza de los niños. O sea, tenemos que corregir los niños. Pero al mismo tiempo tenemos que buscar la manera de afirmarles. Por lo general debemos afirmar 4 o 5 veces más que reprender, criticar o ser negativo. Y si no lo hacemos, el niño va a sufrir. Ahora, yo no era lo mejor estudiante en la primaria. Sufría de dislexia. Y todavía tengo una tendencia así. Es una lucha. Pero ¿saben lo que me ayudó más que nada? Fue la afirmación de mis padres en casa. Siempre me animaban, buscaron la manera de animar y afirmar todos los días. Para mí fue un gozo regresar de la escuela a la casa por la afirmación de mis padres. Y este es un buen consejo para los padres que se encuentran aquí esta mañana. Pero la aplicación a nuestro pasaje y a nosotros mismos es que tenemos que concentrarnos en el Señor, en el Salvador, en su amor, su misericordia, su perdón, más que en nuestros pecados. Sí, tenemos que reconocer nuestros pecados. Sí, tenemos que sentir el peso de nuestros pecados. Pero también tenemos que reconocer la obra de Cristo Jesús. Si meditamos más en nuestros pecados, pasados o presentes, si meditamos más en ellos que en la obra de Cristo, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos menospreciando la obra de Cristo. El diablo está ganando. Ahora, eso es lo que debemos hacer. Pero al mismo tiempo hay cosas que tenemos que hacer. Miércoles de la semana pasada por la tarde yo estaba con el grupo pequeño en Miraflores
y les pedí que escogiera una palabra o tal vez dos del pasaje que hemos leído aquí esta mañana para representar lo que tenemos que hacer nosotros. Y escogieron estas palabras: estar firmes, resistir, fortalecernos, vestidos, armadura. La armadura de Dios. Ahora, William Gurnall, o Guillermo Gurnall, otro puritano del siglo XVII, escribió más de 400 páginas sobre los versículos 10 a 13. R.C. Sproul publicó un libro que se titula Realidades Invisibles, 170 páginas. También David Martin Lloyd Jones escribió el librito No contra sangre y carne, más de 100 páginas. Y todos dicen la misma cosa, que la clave no está en nosotros mismos. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pedro escribió en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A quien resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedro dice, velad, resistid. Pablo dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. También dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios y estar firmes para que podáis resistir. Ahora, ¿cómo vamos a pelear? Efesios 6:13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, la semana que viene, la semana después, vamos a examinar detalladamente la armadura de Dios y vamos a aplicarlo. Pero en una sola palabra podemos decir, es el Evangelio. Tenemos que aplicar el Evangelio como creyentes todos los días, reconociendo lo que Cristo logró por nosotros. Pero también sería una ayuda contemplar unas preguntas que John Owen o Juan Owen escribió para ayudarnos a salir de las acechanzas del diablo y confrontar las tentaciones. O sea, delante de una tentación, ¿qué debemos hacer? Pues debemos hablar con nosotros mismos. A veces estamos pensando, bueno, yo necesito un descanso. Entonces yo puedo salir, yo puedo ver esto, yo puedo ir allá, yo puedo hacer tal. No, tenemos que hablar con nosotros y hacer unas preguntas. O sea, la tentación, antes de ceder al pecado. Puede ser codiciar, mentir, hurtar. La pregunta, ¿cómo puedo yo hacerlo? ¿Cómo yo puedo hacerlo y tratar a Jesús de esta manera, quien murió para que yo nunca fuera castigada? Sería menospreciar la obra de Cristo. ¿Cómo puedo hacerlo? Otra tentación. Una falta de compasión, falta de misericordia, falta de perdón. Podemos preguntarnos en voz alta, ¿cómo puedo yo no perdonar sabiendo que Cristo murió para perdonarme a mí? Otra tentación, depresión, al sufrir una pérdida. ¿Cómo puedo sentirme angustiado ante la pérdida de dinero, trabajo, casa, si entiendo que Cristo se dio a sí mismo para ser mi seguridad y mi verdadera riqueza?
O sea, la tentación de levantarme a mí mismo o menospreciar a otra persona. La pregunta, ¿cómo puedo mostrar orgullo o menospreciar a otros si entiendo que Cristo se vació a sí mismo de su propia gloria para salvarme a mí? Y al saber algo de las acechanzas del diablo, nos toca a nosotros estar firme, hacer algo, de fortalecernos, de hacer preguntas, de tomar toda la armadura de Dios. De nuevo, en unas semanas, en las semanas que vienen, vamos a examinar toda la armadura de Dios. Y recordar que en Cristo somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio es la armadura de Dios. Y Pablo escribió a los Corintios, capítulo 15, 1 Corintios 15, 57, Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso es tan importante estar aquí esta mañana, para animarnos los unos a los otros. O no pensar que, bueno, voy a asistir o no asistir, me conviene, no me conviene. No. Es esencial para mantener vida y comunión con Cristo. Pablo escribió sus testimonios en la carta a los Gálatas. Y esto es lo que escribió, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que entregarnos a Él. Tenemos que hacerlo. Ahora, al no encontrarse en Cristo, este es el punto. Tiene que empezar a ver la importancia de buscar al Salvador, porque nuestra propia justicia no es suficiente. No vamos a pasar los escribas y fariseos. No. Necesitamos a alguien, un mediador, y se encuentra en Cristo. Y tal vez esta mañana hay algo dentro de su corazón diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Venid a mí, venid. Hay que escuchar la voz. O sea, si Cristo está tocando el corazón, hay que rendirse a Él. Y decir con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, estoy en Él, Él está en mí. ¿Ha llegado a este punto? Pero por el otro lado, tal vez hay otra voz diciendo que, bueno, todo está bien. Todo lo que Él está diciendo es conforme a las Escrituras. Todo está bien, pero hay tiempo. Puede terminar sus estudios, puede salir de casa, hay tiempo, puede esperar. Esta es una mentira del diablo. No debe escucharlo. Hay que buscar a Cristo, hay que entregarse a Él. Él es la respuesta. Ahora, si tiene alguna duda, estamos aquí para ayudar. Una pregunta, sí, estamos aquí para contestar. Pero la cuestión es: ¿qué va a hacer con Cristo? ¿Él está reinando en su vida o no?
¿Él tiene dominio en su vida o no? ¿Él es el rey de su vida o no? Si no, hay que buscarle a Él. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la obra tuya y verdad, lamentamos que hayamos hablado tanto de diablo, mejor hablar de Cristo. Y pedimos que estés obrando en medio de nosotros, oh Salvador, para que haya luz, entendimiento, un avivamiento entre nosotros. Haz según tu buena voluntad esta mañana, te lo pedimos en el nombre del Salvador. Amén.